José Miguel Márquez, entrenador, buenas tardes. Buenas tardes. Enfrente de un rival que está haciendo bien las cosas, venido a menos en el último tramo de liga, pero con una situación todavía desahogada, aunque no debe tampoco despreocuparse. Y no sé si con parte de la mirada ya en lo que ellos tienen el miércoles. Sí, yo creo que poniéndonos el pellejo de tanto el cuerpo técnico de Osasuna como de los propios jugadores, creo que es inevitable mirar un poco de reojo el partido que tienen el miércoles. También así lo dice un poco la alineación, donde salen algunos jugadores que no son de sus jugadores más habituales, pero creo que eso no tiene que caer en Sevilla en un exceso de confianza ni muchísimo menos, sabiendo que Osasuna siempre es un equipo muy batallador y que probablemente va a dar una buena versión hoy en el Sánchez Pizjuán. Se me viene mostrando una personalidad importante en momentos complicados. Fue ante Getafe, fue ante Elche, fue ante Cádiz, Mallorca. Sí, yo creo que es súper importante eso, el tema de en caso de conseguir la victoria, ya no solo mantener esa distancia que se tenía con el descenso, con una jornada menos, sino lo que también supone a nivel emocional y de confianza después del buen hacer que está haciendo el equipo después del parón del Mundial, lo que está haciendo como local, que es lo que históricamente siempre se ha hecho, pero que ha tenido un lastre importante en la primera vuelta, y creo que eso le daría un empujón muy importante al equipo para encarar lo que queda de temporada. La situación en cuto a efectivo sigue siendo pues complicada. Por ejemplo, en el centro del campo, con lo que hay es... Sí, la verdad que hay escasez de efectivo en esa demarcación, pero yo creo que incluso por ese motivo cobra mayor importancia lo que esté del inicio de partido, de a ver si puede parecerse a lo que el equipo hizo contra el Mallorca sin ir más lejos, cuidar muy bien el balón parado defensivo, donde quizás sea la principal arma en ataque que puede tener el rival, y después a partir de ahí a ver si se puede ver una segunda parte más plácida, teniendo en cuenta la escasez de efectivo que tiene el Sevilla, sobre todo en esa posición. ¿Y lo hacer enfrentamiento en lo que va de temporada? A ver si la tercera es la vencía, ¿no? Creo que el Sevilla no hizo mal partido allí en aquella primera jornada, todavía menos en la eliminatoria de Copa, donde creo que cayó eliminado totalmente injusto por el fútbol que el equipo desarrolló, y a ver si hoy en esta tercera ocasión el Sevilla logra la victoria. Va a estar presenciando el partido Luis de la Fuente. Con el adelante, Sara, cuéntanos. Así es, vuelve a su casa Luis de la Fuente, seleccionador, buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, hay opiniones para todos los gustos, como suele ser habitual. El hecho de lo de Bryan Gil, Josemi, ahí en ese lateral izquierdo. Yo creo que el día del Mallorca dio una versión muy interesante, y creo que aparte de con los jugadores con los que cuenta el entrenador, tiene mucho que ver el volver a repetir ahí en esa demarcación. Creo que dio una versión muy buena, sobre todo a nivel ofensivo. Es verdad que aquel día el Sevilla a nivel defensivo estuvo poco expuesto. Hoy quizás por el perfil de equipo como es Osasuna, quizás a lo mejor lo someta un poquito más, porque Osasuna no va a hacer un plan de partido como hizo el Getafe, como hizo el Cádiz, como hizo el Mallorca, como hizo el Elche, sino va a ser un equipo más presionante, que va a meter la línea quizá más alta, pero también eso puede salir beneficiar a Sevilla, dejando esos espacios que a lo mejor puede aprovechar con la velocidad de Lamela y En-Nesyri. Y que al final, Josemi, que entonces esperes un Osasuna que apriete arriba. A pesar de los cambios de jugadores no habituales, creo que por la forma de jugar que ellos tienen habitualmente, sin ir más lejos, sacan un 11 similar en el campo del Valladolid hace 15 días, y es un equipo que no cambia eso independientemente a los jugadores de los que haga uso. Un equipo que va a jugar con su 4-3-3 en ataque, que te va a presionar harto. Es verdad que pierde algo de velocidad en sus centrales con la aparición de Aridane, pero que aún así es un equipo que mete la línea altita, y que creo que el Sevilla también puede sacar beneficio de eso con la gente que tiene arriba, con la velocidad de sus jugadores. Claro, es que en casa el equipo, nos debe dar de momento seguridad, confianza, porque los últimos encuentros los hemos sacado adelante. Sí, creo que ha sido un equipo muy fiable, como lo ha sido toda la vida prácticamente. Es verdad que no ha sido ese Sevilla reconocible como local en esta primera vuelta, pero creo que independientemente a lo que ha pasado en la jornada, cuando el balón echa a rodar, poner foco en lo que toca, para intentar darle continuidad a esas primeras partes que el equipo ha hecho en los últimos partidos como local, y que incluso aliente a la gente que probablemente desde primera hora va a estar con el equipo como viene siendo habitual, y que los Osasuna vea que hoy no es el día de puntuar fuera de casa. Y que no haya, el dibujo es tal cual, ¿no?
Sí, el dibujo es tal cual, con la duda que teníamos del perfil que iba a manejar la Mela. Lo va a hacer en derecha, con Oliver Torre en izquierda, jugando los dos a pierna cambiada, que creo que tiene más sentido por hacer el uso de los carriles exteriores con Jesús Nava y Bryan Gil, y bueno, y por parte de Osasuna también lo esperado, quizás con esa presión alta que ellos meten en los inicios de juego de los rivales. Normalmente lo hacen con un 4-4-2, hoy lo hacen con un 4-3-3 por la línea de tres que usa Sevilla, saltando los extremos prácticamente con los centrales de los costados, y Quique García haciéndolo con Fernando y incomodando a Sevilla en esos inicios de juego, y incluso tuteándolo a la hora de a ver quién es el protagonista con balón en el partido. Puedes ganar, pero que suele vender caro. Sí, es un equipo sus derrotas, que es un hueso duro, que no es casualidad los números que está haciendo, las temporadas ya consecutivas con gran parte de ese grupo de jugadores, el club dándole mucha confianza a ese mismo cuerpo técnico, incluso cuando el equipo a lo mejor no está rindiendo a las expectativas, como ha pasado en ciertos tramos de temporadas anteriores, pero ahí en Pamplona siempre han mantenido la calma, y creo que eso también como entrenador se agradece para dar la versión que está dando el equipo. De partido, ahora hay el despeje de Bryan, que como decía José Mí, hoy sí está teniendo ahí más trabajo en la parte de atrás. A ver también cómo se desenvuelve un futbolista de una clara vocación ofensiva. Sí, sobre todo a nivel ofensivo, cuando se vea en ese primer tercio, que lo haga muy sencillito, que no se comprometa con ningún pase. Creo que después, a la hora de la velocidad, en esos posibles 1 contra 1, él no va a sufrir, porque es un jugador que ahí se puede manejar bien, pero al final es verdad que puede aparecer cierta vulnerabilidad en él a nivel defensivo, porque no es un defensa al uso. Que decía José Mí, después de una buena jugada también, larga y bien pensada. Sí, una jugada llevada de lado a lado, un buen cambio de orientación de Rakitic con Jesús Nava. Después se cruza, creo que ha sido Pat Gay, que le hace un bloqueo al medio centro de los Osasuna, y eso es lo que provoca la posibilidad de que la Mela pudiera finalizar la jugada con un tiro que ha comprometido bastante a Aitor Fernández. Está muy solo ahí. Una ocasión muy clara, quizás no le ha caído a un especialista en el cabeceo como cayó la cieza, le cae a Quique García. Dudo que Bono hubiera tenido la más mínima opción. Ha habido un par de entregas así de Bono. Sí, hubo una antes, creo que el equipo está ahí intentando buscar pases intermedios donde con las líneas están juntas y un equipo. Y ahora sí llega el gol. Ahora llega el gol de Osasuna en el Ramón Sánchez Pizjuán. El gol, bueno, es que córner. Sí, pero bueno, la jugada del gol es una jugada distinta a la otra. La otra logra salvar la Bono. A partir de ahí creo que había que tener la máxima alerta, sabiendo del peligro de Osasuna en el balón parado, con rematadores como David García, que es el que hace el gol, el propio Aridane, que es el que generó la segunda jugada en la falta lateral, Quique García, que es uno de los mejores jugadores de la liga en ese sentido, y bueno, creo que esto le puede servir al equipo para intentar espabilar un poco, porque es verdad que el inicio de partido no ha sido nada bueno. Ya no queda otra que hay que relacionar. Sí, pero creo que aún así no debe de caer lo que estaba haciendo en el inicio de partido a nivel ofensivo, de intentar meter pases donde no caben. Osasuna es un equipo que comprime mucho las líneas, que mete su línea defensiva alta, y el Sevilla estaba un poco cegado en meter esos pases intermedios, incluso por parte del propio Bono, que ahí es donde ha venido la pérdida de la ocasión de Moncayola, que después viene el córner que genera el 0-1. Bueno, es que parece, decimos aquí, bueno, Osasuna puede estar un poco con la mente en Copa y tal, ¿no? Es que está superando al Sevilla, el que no está es el Sevilla. Sobre todo a nivel ofensivo, y creo que estamos viendo una versión de Osasuna que hacía tiempo que no la estaban demostrando. Es verdad que Sevilla como local en los últimos partidos venía siendo protagonista, haciendo inicios de partido donde generaba ocasiones. No es el caso del día de hoy, y creo que sobre todo está abusando del cometer mismo error de intentar meter pases dentro donde ellos se sienten muy cómodos porque tienen las líneas muy juntas, y a partir de ahí te generan situaciones de peligro. Creo que puede ser desde la vuelta de la competición tras el Mundial, la primera media hora peor del Sevilla. Sí, yo creo que estamos viendo una cara que incluso yo diría que no hemos visto en toda la temporada. Había un momento donde a lo mejor la fortuna no ha estado de su lado, y creo que también eso lastraba después el resto del partido, pero no es el caso del día de hoy. Creo que estamos viendo un Osasuna
superior, que está manejando todos los registros mejor que el Sevilla, y vemos al Sevilla muy incómodo, que creo que es el momento de pararse, serenarse, intentar resetear y olvidar esta media hora, y a partir de ahí intentar llevar a cabo el plan de partido que se tenía. Está muy cómodo en el partido Osasuna. Yo creo que en ataque, quitando muchos saques de esquina, pero sin resultado positivo, y aquel disparo de Rakiti, ¿no?, que sí puso en aprieto a Aitor Fernández. Sí, creo que se le ha presentado el partido que ellos visualizaban, un partido donde conceden poco, donde se plantan en bloque medio sin desesperar, donde el Sevilla está usando esos pases entre líneas y ahí están logrando recuperar, incluso tener situaciones de contraataque, y después en ataques posicionales estamos viendo que están gestionando muy bien el balón, logrando por momentos la profundidad como pasó en esos 3 ataques, sobre todo en los primeros 20 minutos, que de ahí es donde vino el córner que los logró poner por delante de marcador, incluso la posibilidad de la recuperación en el 0-2 que acaba haciendo fuera de juego. Muchas imprecisiones, ¿verdad? Al final todo va en contra, ¿no? Es un equipo poderoso en los duelos individuales, que ahí ellos se sienten fuertes. Es verdad que el Sevilla ahí estamos viendo a nivel individual los jugadores algo más blanditos de lo que no tenían acostumbrados, y al final lo que siempre hablamos de lo que influye la confianza, que son jugadores que se van creciendo con el paso de los minutos, viendo que el partido está donde ellos quieren. Yo creo que el equipo como que necesita, ¿no?, un poco resetear. Totalmente, yo creo que la mejor noticia de esta primera parte que esto vaya 0-1. Por sí, duro que parezca sí. El resultado, de que va 0-1, que quedarían todavía 45 minutos, que en el caso de hacer las cosas bien es mucho tiempo de darle la vuelta al marcador, pero es verdad que incluso podíamos estar hablando de irte al descanso con una desventaja más amplia. De ese Sevilla que no carburaba antes del Mundial, y esa línea en crecimiento de repente ha sido en 45 minutos muchos pasos hacia atrás, ¿no? Yo creo que hemos visto partidos del Sevilla en esta primera vuelta donde el equipo evidentemente tenía muchos menos puntos de lo que todo el mundo esperaba a esas alturas, pero no recuerdo una primera parte donde haya generado tan poco y haya concedido tantísimo como la de hoy. Un pase de Rakiti fácil a Brian y se pierde por banda. Un poco lo resume que no está nadie, quitando a Bono, que es el que nos mantiene con vida, está claro. La sensación de que a nivel individual los jugadores están un poco espesos, todo el mundo muy impreciso. Era el día menos adecuado para dar esa versión imprecisa ante un equipo como Osasuna, donde tiene ese trabajo defensivo en bloque medio tan bien ajustado. Creo que encima esas imprecisiones te han podido castigar, ya no solo con el 0-1, sino con un posible 0-2, 0-3, por las situaciones de contraataque, por esas pérdidas innecesarias que el Sevilla ha ido cometiendo casi minuto tras minuto prácticamente, y después también que a nivel ofensivo hemos visto un bagaje muy escaso que evidentemente esperemos que en esta segunda parte cambie. La pregunta que se puede hacer el aficionado es ¿por qué? Lo estábamos hablando aquí, creo que al final hay días que cuanto más fútbol ve uno te das cuenta que pasan, claro, que el otro equipo se impone. Esperábamos a un Osasuna que no, creo que no gana desde el 14 de enero, hace ya 5 jornadas donde fue al Mallorca, creo que le ganó en casa 1-0, que había bajado un poquito ese nivel que había demostrado en la primera vuelta, que es lo que le ha hecho tener los 30 puntos que actualmente tiene, y sobre todo el optimismo que generaba el Sevilla por los últimos partido que ha hecho como local, incluido el de la Europa League. Creo que un Sevilla muy distinto en esta segunda parte, José. Sí, lo primero, intentar cambiar los comportamientos, ¿no? Creo que hemos visto a un Osasuna superior, que lo mejor sin lugar a dudas en el descanso es el resultado, y ahora es el momento de resetear, de que todo el mundo gane en confianza, porque es verdad que hemos visto un nivel individual a nivel técnico muy bajo de lo que los jugadores del Sevilla se le presupone, y a partir de ahí que Osasuna también vea que ese cambio en el Sevilla a nivel ofensivo sobre todo, y por supuesto no conceder más ocasiones, porque me extrañaría que Osasuna siguiera perdonando la posibilidad del 0-2. Y ahí defendiendo sí le ha costado, ha estado más sometido que el día del Mallorca, por ejemplo. Lo preveíamos que Osasuna ahí lo iba a exponer mucho más de lo que lo hizo el Mallorca, y la verdad que ha sufrido. No sé si hemos visto a Acuña calentar, si tiene que ver con la posibilidad de que se sitúe ahí en el lateral izquierdo. ¿Qué más haríais? Porque está claro que el árbol hay que moverlo.
Yo no sé si va a poner línea de 4. Yo creo que es lo que toca, sobre todo porque a nivel ofensivo se le está generando poco peligro. A lo mejor la posibilidad de jugar con un extremo y un lateral para las posibilidades de 2 contra 1 y sacar más centro de lo que se ha hecho en la primera parte sería interesante. Sampaoli no es muy propenso a hacer esto, pero lo mismo hoy es el día que toca hacerlo viendo la versión que ha dado el equipo en esta primera parte. ¿Antonio? Sí, estoy de acuerdo. Creo que en el centro del campo tenemos que meter mucho más. Centro del campo, ¿verdad? En el banquillo no queda nadie. No, pero me refiero al hecho, como bien ha dicho el compañero, de cambiar eso. Y meter a Fernando hacia adelante, cambiar un poco el sistema. Evidente que no está saliendo absolutamente nada y yo creo que le daría más libertad y sobre todo en el centro del campo, que es donde ellos realmente es un equipo que está súper bien trabajado, ¿no? Y ahí yo creo que el resultado para ellos es magnífico porque sabe jugar en estos momentos el partido que necesita, pero evidentemente nosotros tenemos que meter un poquito más de físico y sobre todo de jugadores arriba que tengan mucha más verticalidad, ¿no? Me dicen que seguro Acuña y Suso. Entendemos que si entra Acuña, no sé si Bryan Gil o Bryan Gil ya va a jugar por delante. Sí, o a lo mejor también quitar la posibilidad de que quite a Lamela y meta a Suso, o incluso quitar a Oliver Torres para meter a Acuña lateral, Fernando por delante y Oliver Torres también. Y bueno, pues Suso y Acuña se quedan fuera, pues Lamela y Rakitic. Sí, a mí me ha gustado más la primera parte que ha hecho. Evidentemente ningún jugador ha rendido a la altura, pero sí. Me ha gustado más por lo menos está más participativo Rakitic que Oliver Torres, por eso me decantaba más por Oliver Torres, pero al final creo que se puede parecer a lo que estábamos intuyendo que entendemos que ya Oliver pasa a ese centro del campo, por dentro, Bryan por un costado, Suso por el otro. En punta de ataque, Acuña de lateral izquierdo. Lo que no varía es esa defensa de tres, ¿no? Puede ser que meta Fernando también por delante y juegue con... ¿El dibujo con los cambios, Josemi? Sí, lo que intuíamos. Ha puesto un 4-2-3-1 con Nianzú y Guder como centrales, la entrada de Acuña ahí en el lateral izquierdo y Jesús Nava de lateral derecho y mete por delante de Jesús Nava a Suso, que es donde le gusta jugar y jugando a pierna cambiada. De hecho ha tenido una posibilidad de un tiro saliendo de fuera adentro, y los dos mediocentros, Fernando y Gueye, con Oliver Torres en la media punta y Bryan Gil dando más amplitud por izquierda, manteniendo el Nesiri arriba. Creo que es acertado, creo que ese cambio de sistema es el culpable de estar viendo en este inicio de segunda parte la versión que el equipo está dando, y creo que lo estamos viendo con mucha más capacidad ofensiva y concediendo menos en estos primeros minutos. Bueno, a ver, ahora Osasuna ha dado un par de respuestas y otra vez el partido está... No es como la primera parte, pero necesitamos eso, que Osasuna lo pase mal, Josemi. Sí, intentar agobiarlo. Sí. Ahora me fiaba en una jugada que veíamos a Gudel, que como central prácticamente en el último tercio, los dos mediocentros del Sevilla, tanto Fernando como Pat Gay, casi pisando área rival, cosa que no habíamos visto en toda la primera parte, y creo que ahora sí se está viendo un Sevilla más cómodo y un Osasuna más incómodo que era lo que echábamos de menos. ¿Sensaciones mejores? En esos ataques elaborados, intentar que tenga un poquito de más continuidad, de gestionar mejor los ataques posicionales llevándolo de lado a lado, que creo que ahora con este sistema sí te da esa posibilidad, con la participación de Suso ahí en una zona más intermedia y la aparición de Jesús Nava por derecha, que lo han hecho un par de veces en estos 10 minutos y bueno, y sobre todo también creo que hay que destacar que Osasuna está pisando poco el área del Sevilla. O sea que, como dice José, ahora hay que darle continuidad. De momento se ha quedado en esa ocasión, ¿verdad?, aislada. Sí, Osasuna va a seguir haciendo uso de ese buen trabajo defensivo, pero vemos al Sevilla como con la secuencia de dentro-fuera está intentando hacer algo más profundo y sacando muchas situaciones de centro. Que parece que de nuevo se ha sacudido un poco, ¿verdad? Y sobre todo ahora ya vemos un partido algo distinto en el sentido de que ya están ralentizando más todos los reinicios, que es verdad que ellos no están cómodos cuando tienen el balón. Hemos visto que la primera parte ha logrado ser protagonista del partido, no en esta segunda, pero es verdad que el Sevilla por momentos continúa teniendo esas imprecisiones, y es verdad que ahí ellos cuando roban atacan muy rápido y es donde vemos un equipo bastante peligroso. Ellos de momento no han hecho cambios, ¿no? Si no me equivoco. No han hecho cambios. Los mismos
de inicio. Y generan, siguen generando. No son ocasiones ya tan claras, pero ahora, por ejemplo, otro remate de Quique que las remata todas. Sí, este jugador tiene un imán, lo remata todo, también es muy poderoso en esos duelos, tanto aéreos como cuando el balón está dividido, y es verdad que ahora los ataques están viniendo más de eso, de imprecisiones del Sevilla, atacar muy rápido y en 2-3 pases intentar sacar centro para buscar el remate de Quique, como estábamos hablando. Eso, ¿no? Aparece Gudel, como el día del derbi, como el día de Mallorca, yo no sé ni con cuál quedarme, porque vaya efecto le ha dado al balón, parecía que había dado en alguien de Osasuna, pero no. Lo mueve solo, tiene un golpeo que es envidiable, un golpeo de empeine total, que hace la folla seca, que el balón se mueve en la trayectoria, e incluso hace que el portero no tenga ningún tipo de opción. El gol, lo analizamos, Josemi, cuando no está siendo el día, aunque tuvimos esa ocasión en decir, pero de nuevo nos estaba costando el recurso este. Sí, pero hace un muy buen ataque, Estamos hablando de la posibilidad con este sistema que te permite tener los jugadores y colocar en el campo para poder llevarla de lado a lado de una forma más fluida. Lo ha hecho el Sevilla, y en ese centro el lateral derecho de Osasuna, que hace un golpeo quizá poco contundente, le cae a Gudel, que no es la frontal, sino son, me atrevería a decir, 7-8 metros por detrás de la frontal, y ahí él hace uso de ese registro que maneja y que ya nos tiene acostumbrados para meter ese golazo, y fíjate en la situación que pone al equipo, quedando tantísimo tiempo todavía por delante. Sí, porque con la mala fortuna de que no despeja bien ese balón y da en la espalda de Fernando. Sí, yo creo y el balón después entra claramente. Yo creo que en la situación que estaba, el optar por ir solo con un puño es demasiado riesgo, porque tienes poca superficie para impactar, y creo que tenía cierta ventaja para, por un lado, haber podido bloquear, y si no, hacer uso de los dos puños, que tienen más superficie y más opciones de alejarlo. Es un fallo, y evidentemente ha sido el artífice de que el Sevilla llegara con vida a este segundo tiempo, y bueno, a ver si el equipo ahora es capaz de mantener lo que estaba haciendo para empatar partidos. Hay que reaccionar, Josemi. Sí. O sea, mejor dicho, hay que levantarse de este golpe. Sí, y no va a ser fácil. No va a ser fácil porque el equipo estaba escalando en todos los sentidos, y es verdad que es un palo. Pero bueno, lo bueno es que todavía queda tiempo suficiente para volver a parecerse a ese primer cuarto de hora y generar ocasiones que por lo menos como mal menor intentar conseguir el empate. Pero de momento está haciendo recursos, Josemi, ¿no? El disparo de Gudel. Sí, y no está mal, porque cuando ya ellos se atrincheran un poco, como está haciendo Osasuna en estos últimos minutos, el recurso del tiro, y más teniendo en el campo un jugador como Gudel, creo que hay que hacer uso de él. La pena, la forma de que han tenido de ponerse por delante después de haber hecho lo más difícil, que era empatar partido, con casi media hora que aún quedaba, y de una forma con un accidente como ese de un jugador como Bono, que también demuestra que es humano y que también falla, evidentemente. Pero no solamente el fallo de Bono, luego también la mala fortuna de que da en la espalda de Fernando. Pero para sacarlo, porque al final ahí Fernando lo que intenta es bloquear al delantero, escuchándola probablemente que Bono le comunica que es él el que va a despejar el balón, y ahí al final hay Fernando lo que intenta desaparecer, y si no eres contundente en el despeje, pasan ese tipo de situaciones que el balón te da y coge dirección a tu portería. Josemi, importante eso, seguir, no dejar de creer, y a ver si primero somos capaces de empatar el partido de nuevo. Creo que es fundamental eso, y estamos viendo a un Sevilla que es verdad que a lo mejor no todo lo preciso en ciertas acciones, sobre todo en el último cuarto, para meterle demasiado miedo en el cuerpo a Osasuna, pero al menos se está jugando allí, y en cualquier acción, como sin ir más lejos ha venido el empate, puede llegar otra vez ese 2-2 porque tiempo queda. Estamos hablando que con el descuento probablemente nos vayamos a casi los 20 minutos. A continuación, Josemi. Sí. Y luego el detalle dentro del área, que es cuando ya ahí eso es lo que le permite ponerse de gol. Tiene dos detalles. Uno, como le finta a Aridane, y es verdad que después se le queda el balón un poco detrás, y prácticamente sin tener recorrido en la pierna izquierda para cargar, mete el exterior, metiéndolo donde el portero no puede llegar, prácticamente en el lateral de la red. Pues un tercer mazazo, un tercer jarro de agua fría, insisto, cuando en 2 veces nos hemos levantado, y ahora ahí un gol evidentemente más que evitable.
de un juego directo, de un golpeo largo del portero, donde Telle no es nada contundente en su primera intervención que iba a tener en el partido después del cambio, y Acuña estaba totalmente fuera de la jugada y el espacio que aprovechar. Creo que era tiempo, no mucho, pero es ahora volver a levantarte de una tercera vez. No es fácil, sería muy meritorio si el Sevilla es capaz de volver a empatar el partido, porque la verdad que los dos mazazos después de lograr lo más difícil que era empatar, la verdad que son importantes. Lo analizamos todo, a pesar de esta noche difícil y dura. Primer titular. Sí, creo que dos errores muy groseros condenan al equipo después de una muy mala primera parte, haber sido capaz de haber hecho lo más difícil que era lograr empatar no solo una vez, sino también una segunda. El equipo se vuelve a levantar, vuelve a empatar. Parecía incluso que la dinámica del partido te podía invitar a creer a que podías incluso remontar el encuentro. Y llega ese tercer gol, y bueno, hay falta de contundencia en el despeje, ¿no? Sí, creo que también una mala colocación de Acuña. Me gustaría ver de dónde viene la jugada, porque es verdad que es un reinicio de juego de Aitor, pero en juego dinámico, no es de un saco de puerta. Y entender por qué Acuña no está ocupando su zona de intervención, que finalmente es el espacio que ataca Abde para quedarse delante de Bono. Está claro que la primera parte no era el camino. Eso nos hizo recordar pues lo que hemos vivido, como digo, algo reciente esta temporada. Pero la segunda parte... Por lo menos el equipo ha tenido un poquito más de orgullo por un lado, que creo que también era importante después de haber visto la primera parte, pero sobre todo creo que el cambio de estructura, el meter a Fernando como medio centro, la entrada de Acuña de lateral izquierdo, donde ahí Bryan Gil en esta línea de 5 estaba sufriendo bastante. Creo que ahí hemos visto un Sevilla algo más reconocible. Encima creo que la única conclusión positiva que podemos sacar es el golazo que hace el Nesiri, que creo que a todo goleador hacer un gol así te genera muchísima confianza. Pero es verdad que después en primera división esos dos errores de Bono, que es un accidente evidentemente, que no nos tiene acostumbrados, pero el tercer gol sí es verdad que es un error muy grosero, claro, y que eso te condena. ¿Y por qué habías empatado una segunda vez el partido, Josemi? Es muy difícil. Claro. Y es muy difícil hacer eso, empatarlo una vez, empatarlo una segunda, después de la primera parte que has hecho, e incluso el partido estaba cogiendo un color que tenía más pinta de la posible remontada más que el gol de Osasuna. Pero claro, si cometes un error de ese tipo en primera división, evidentemente los rivales te castigan. Pero esa primera parte no sé si se puede ver un poco también mérito del rival, el cansancio de que, bueno, venimos de jugar el jueves y es que estamos jugando con los mismos y con muchos, ojo, que no hay que olvidar que creo que fue el jueves, ¿no, Antonio? Decimos, en Nesiri estaba para 60-70 minutos, que fue lo que jugó, y así con muchos otros futbolistas. Hoy Acuña, por ejemplo, no ha sido titular, seguimos tan solo con Nianzú de central. Está claro que como estamos compitiendo en un momento clave, pero en esa circunstancia. Pero yo valoraría más eso, Carlos, si hubiera sido una segunda parte mala, pero no ha sido el caso. Por eso, claro. Pero 45 minutos en la primera parte, donde la gente, los jugadores de élite están preparados perfectamente para jugar por lo menos 45 minutos, que algunos repitan, yo creo que tiene mucho más que ver con que el otro equipo te ha superado, con que ha hecho un mejor plan de partido desde primera hora, porque han estado más precisos, porque te han generado y te han creado incertidumbre, y encima se han puesto por delante de marcador, y el Sevilla ha entrado ahí en un bucle que lo mejor que podía pasar a que llegara a descanso y que la renta no fuera mayor. Que no venimos de una dinámica mala, insisto, no venimos de una dinámica mala, pero es como de nuevo como un déjà vu, esto lo hemos vivido ya, ¿no? Sí, pero creo que tampoco sería bien que cundiera el pesimismo. Es verdad que la jornada, por cómo ha ido, que todos los equipos de mitad de la tabla de abajo han ganado, que hoy era un momento de que si el equipo conseguía la victoria, incluso aparte de estar en una situación mucho más desahogada, teniendo en cuenta la permanencia en primera división, podías mirar incluso algo más arriba, que eso te para, pero bueno, al final creo que hay que intentar hacer punto y aparte de quedarse con la trayectoria que el equipo traía, con recuperar gente, también con aprender, con que lo de Fernando creo que hoy es evitable. Yo creo que era como
un nerviosismo, no sé, una sensación mía, ¿eh? Sí, puede ser, pero creo que es noche de eso porque se encaraba el partido con mucho optimismo por las sensaciones que el equipo estaba transmitiendo, porque en caso de ganar te ponías en una situación muy desahogada y encima ha llegado la derrota y de una forma muy dolorosa, como tú decías, Carlos, por esa mala primera parte que por suerte te daba posibilidad por el resultado tan corto de poder remontar la segunda parte. Eres capaz de hacerlo, que era lo más difícil, como ya hemos dicho varias veces durante el programa, y después pues esos dos errores tan groseros son los que te acaban castigando, y de ahí la sensación creo que es la que tú comentas, Carlos.